Bienvenidos a la discusión denominada Determinación del gasto energético. Mi nombre es Rebeca Martínez y formo parte del grupo número 3. Comenzaremos hablando sobre el metabolismo. Se denomina metabolismo a una actividad química altamente ordenada y llena de sentido cuyo objetivo es la correcta manipulación de la materia y la energía por parte de la célula para así mantener el estado vital. En pocas palabras, se refiere a todos los procesos físicos y químicos que ocurren en los organismos donde se genera y utiliza energía. Entre las reacciones químicas más importantes del metabolismo tenemos la digestión de nutrientes de los alimentos, la eliminación de los residuos como heces, orina y el sudor, las reacciones químicas que produce la respiración, la circulación sanguínea y la regulación de la temperatura del organismo. Metabolismo basal hace referencia a las necesidades energéticas de nuestro organismo para el correcto funcionamiento y mantenimiento de este. Se va a dar al estar en un reposo absoluto después de 8 horas de sueño y 12 horas después de la última comida, en temperatura agradable. El metabolismo basal también se ve influenciado por múltiples factores, por ejemplo, el tamaño corporal, que a mayor tamaño corporal, más gasto energético. El género, en los hombres presentan un mayor metabolismo basal que las mujeres. La edad, el metabolismo es elevado en las primeras etapas de la vida, ya que estamos en pleno proceso de crecimiento, hasta que llegamos a la tercera edad, donde se presenta el gasto metabólico más bajo. También está el clima, que en climas cálidos se necesita una menor cantidad de energía para el mantenimiento de la temperatura corporal, por lo que el gasto es ligeramente inferior. Fármacos donde pueden estimular o por el contrario reducir nuestro metabolismo basal. El metabolismo total es la energía total requerida no solo para mantener al ser humano con vida y cumplir todas sus funciones básicas, sino también para cumplir todas las actividades que realizamos cada día. Este está influenciado por la actividad física y por el consumo de alimentos, por lo que varía de persona a persona. La tasa de metabolismo total, representada por sus iniciales TMT, va a obtenerse a partir de la fórmula TMB, tasa de metabolismo basal, más TIA, termogénesis inducida por alimentos, más TAF, termogénesis inducida por la actividad física. El metabolismo total va a ser mayor en personas que realizan más actividades físicas, como los deportistas de alto rendimiento, o menor en el caso de aquellas personas que realizan menor actividad física o llevan una vida sedentaria. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación de metabolismo, que se divide en dos procesos, anabolismo y catabolismo. En primero vamos a dar una definición de metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas y procesos fisioquímicos que ocurren en una célula y en el organismo, ya que estos procesos son interrelacionados y que la base de la vida y la escala molecular permiten diversas actividades de la célula, que una de ellas es crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otros. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados, que es el catabolismo y el anabolismo, que son procesos acoplados que uno depende del otro. Vamos a hablar primero de las catabólicas. Las reacciones catabólicas liberan energía. Un ejemplo de ello es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos de la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de energía retenida en sus enlaces químicos. La diferencia del catabolismo es un conjunto de procesos metabólicos que liberan energía. Las anabólicas, las reacciones anabólicas, en cambio, utilizan la energía para recompensar los enlaces químicos y construir componentes de las células como las proteínas y los ácidos nucleicos. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos constructivos en los que la energía liberada por el catabolismo se utilizan para sintetizar las moléculas complejas y en general las moléculas complejas dan lugar a las estructuras celulares que son construidas a partir de los precursores simples. Mi nombre es Esteban Chafik Molina Ventura y yo voy a decir los ejemplos de anabolismo y catabolismo. Una vez sabiendo que anabolismo es una reacción que consume energía y el catabolismo es una que libera energía, podemos pasar a hablar ejemplos de ellos. El primero sería ejemplos de anabolismo. Tenemos la gluconeogénesis, que es un proceso químico mediante el cual se sintetiza glucosa a partir de precursores glicosídicos que no son hidratos de carbono. Otros ejemplos podrían ser el ciclo de Calvin, que es un proceso que llevan a cabo los cloroplastos
de las células vegetales o la ruta pentosa fosfato. Como ejemplo de catabolismo tenemos la digestión, que es un proceso catabólico en el cual se descomponen las biomoléculas consumidas por el organismo y se transforman en formas más simples. Otro ejemplo podría ser el ciclo de Krebs, que es un proceso químico que forma parte de la respiración celular de las células aerobias. Mi nombre es Daniela Alejandra Mancía Morán y yo voy a explicar acerca del concepto de calorías y joules. Para iniciar vamos a tomar lo que es la definición de calorías. Acá tenemos la definición de calorías que se va a decir que va a ser la unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Conociendo esto, sabemos que vamos a tener el término de joules. Joules físicamente se va a definir como el trabajo realizado por una fuerza de Newton al mover un objeto a través de una distancia paralela de 1 metro. En nuestra materia se va a aplicar en la siguiente definición. Es la unidad utilizada para medir la cantidad de calor liberado en cierta actividad o trabajo realizado. Sabiendo esto y comparando con la definición de calorías, con joules vamos a poder medir la cantidad de calor que nosotros eliminamos de nuestro organismo al realizar un trabajo, como lo dijimos anteriormente, la respiración o realizar ejercicio, por ejemplo. El joule se va a medir por medio de la fórmula de joules igual a kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Muy buenos días, mi nombre es Jensi Beil Pacheco y yo les voy a hablar sobre los factores que afectan en el metabolismo basal. Como mis compañeros les decían anteriormente, cuantitativamente es más importante y representa del 45 al 70% de gasto energético total diario. El metabolismo basal varía también en otras situaciones, como la fiebre, el embarazo, la menstruación, por ejemplo, afecta también en el ejercicio físico y por la acción del sistema nervioso central. Yo les voy a hablar en esta mañana sobre los factores intrínsecos que afectan el peso. A mayor peso tendremos mayor metabolismo basal, igual que la talla. La composición corporal. El tejido adiposo no consume energía y el tejido muscular sí la consume. En el sexo es mayor el metabolismo basal en los hombres que en las mujeres. En la edad, en los niños y en los adultos es mayor el metabolismo basal que en los ancianos. Y en el embarazo y en la lactancia aumenta entre un 30 y un 40% el metabolismo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Martínez y yo les seguiré hablando sobre los factores que influyen en el metabolismo basal, explícitamente los factores extrínsecos. A continuación les daré 5 ejemplos, los cuales son las enfermedades, el clima, los fármacos, el estrés y la dieta. Como en el clima, en algunos países que tienen las temperaturas muy bajas, el metabolismo basal es mayor. En cambio, en la parte del estrés hace completamente lo contrario, hace que el metabolismo basal sea más bajo. En la parte de las enfermedades, depende de qué tipo de enfermedad sea, ya que algunas hacen que este aumente u otras hacen que este disminuya. En las dietas o en la situación nutritiva, las personas que tienen una buena nutrición tienen un mayor metabolismo basal. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yuri Martínez. Yo les voy a explicar acerca de la termogénesis y todo lo relacionado con ella. Bueno, iremos por partes. Primero, les voy a explicar acerca de qué es la termogénesis. En sí, la termogénesis es el proceso de producción de calor en el cuerpo humano, como cuando se está en un ambiente frío, comienza a tiritar o tener escalofríos. Es decir, es una sensación que todos empezamos a sentir en base a un ambiente en específico. Es decir, eso es la termogénesis. O de la misma forma, cuando se realiza ejercicio y se comienza a sudar para disipar la liberación de energía. Yo sé que todos en algún momento hemos sentido como ese cambio de temperatura. Tal vez entramos a un lugar un poco más frío y tenemos ese golpe de calor, porque no estábamos acostumbrados a eso un tiempo atrás. Bueno, algo que es importante mencionar es por qué este proceso ocurre y por qué es importante para quemar grasas. Cuando los ácidos grasos libres son liberados,
desde la degradación de triglicéridos durante la lipólisis, activan la señal de una proteína encontrada en un tejido adiposo, conocida como termogenina. Esto es un tejido adiposo pardo, es decir, que se encarga en sí de la temperatura. Esta proteína también se le puede llamar desacoplante y es la que se encarga de impedir la producción de ATP, que creo que todos conocemos en este momento que es la principal fuente de energía corporal. Podemos decir que disipa toda su energía química en forma de calor. Como podemos ver en la presentación, aquí estamos viendo que hay dos componentes importantes en el cálculo energético del organismo. El primero es el gasto obligado para la digestión, es decir, la absorción y distribución y almacenamiento de nutrientes ingeridos. Segundo, tenemos a los nutrientes, que entran al menos en ciertas condiciones e inducen calor adicional por activación del tejido adiposo pardo. Y se puede decir que hay un aumento en el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. También es importante destacar que este componente corresponde al 10% de la sumatoria de la TMB y de la TAF, que viene significando y hace referencia a la tasa metabólica basal. Énfasis en cómo el sobrepeso graso se produce básicamente por un desequilibrio prolongado en el balance energético. Bueno, es decir, que entre la ingesta calórica y un gasto energético total, es decir, cuando nosotros consumimos más de lo que realmente necesitamos para subsistir. Bueno, cuando hay un balance neutro entre ingesta y gasto energético, el individuo mantiene estable su peso. Un exceso en esta ingesta de calorías, si no se acompaña de un aumento del gasto energético, producirá un aumento de energía, el cual el organismo almacenará en forma de adipocitos, generando en definitiva cambios drásticos en la composición corporal. El gasto energético total se puede dividir en diferentes procesos termogénicos: la termogénesis obligatoria o metabolismo basal y la termogénesis inducida por los alimentos, o termogénesis inducida por el ejercicio físico y termogénesis adaptativa. También tenemos que el metabolismo basal se conforma de un 60-70% del gasto energético diario. Esto se define como la energía consumida por un individuo en reposo y en condiciones de termoneutralidad, es decir, aproximadamente 28 grados centígrados. Este representa las funciones vitales como la respiración y las reacciones metabólicas, el cual solo puede variar un 10%, y este es un valor aproximado. Otro proceso es la termogénesis inducida por los alimentos, que se produce bajo los procesos de digestión, absorción, distribución y almacenamiento de nutrientes, y representa el 10% del gasto energético diario. Por otro lado, tenemos la termogénesis inducida por el ejercicio, donde el gasto energético puede variar mucho, dependiendo del estilo de vida, de un 10% en sedentarios a un 50% en sujetos entrenados. Es decir, cuando nosotros hacemos ejercicio, muchas personas tienden a sentir mucha más hambre. Es debido a que sus reservas ya están siendo utilizadas y están necesitando mucha más cantidad calórica. Al mismo tiempo, se conoce que una dieta, se podría decir que entre promedio normal, es de aproximadamente 2.000 calorías al día. Pero muchas personas tienden a comer menos o a comer mucho en exceso. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's puede llegar a tener hasta 1.800 calorías. Y es decir, como nos podemos comer 1.800 calorías, que sería, por decirlo de alguna manera, las calorías que tendríamos que consumir en todo el día en una hora. Entonces, esto hace que a medida pase el tiempo y sigamos con esa dieta, aumentemos mucho de peso muy rápido. Nos deja la última parte de la termogénesis, en la cual nos preguntamos cómo se calcula. Esta pregunta sirve mucho para conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y podemos decir que para calcular el efecto termogénico de los alimentos de forma aproximada, en primera instancia tendremos que calcular nuestro metabolismo basal. Y eso en sí es un cálculo bastante fácil, solo se requiere 1 kilocaloría por el peso por 24 horas. Por ejemplo, en este caso tenemos a una corredora de 55 kilos
En este caso no importa mucho la altura, solo importa el peso. 55 kilos vendrían siendo aproximadamente 120, 121 libras. Esto lo vamos a multiplicar por una kilocaloría por 24 y nos da que el metabolismo basal que esta corredora necesita es de 1320 calorías. Es decir, para mantenerse en ese peso y no tener mayores complicaciones, necesita consumir alrededor de 1320 calorías al día. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto es el efecto termogénico de nuestro cuerpo en base a las kilocalorías? Bueno, esto se calcula prácticamente aplicando el 10% a mi tasa de metabolismo basal. Es decir, en nuestro caso, la corredora, el metabolismo basal es de 1320. Si esto lo multiplicamos por 0.1, es decir, por el 10%, nos va a dar 132 kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corredora va a gastar al día 132 kilocalorías solo para mantener la temperatura corporal de su cuerpo y para mantener a las células vivas. Por esta y por muchas razones es que es muy importante conocer cuánto podemos comer y cuánto deberíamos de comer, debido a que hay muchos casos en los que las personas empiezan a consumir de más y empiezan a generar enfermedades, patologías que se traducen en cambios muy drásticos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se sabe actualmente con el COVID-19 que una persona con sobrepeso está mucho más propensa a poder llegar hasta UCI. Se dice que aproximadamente más de la mitad de los pacientes obesos con COVID-19 llegan a UCI. Y al mismo tiempo también tenemos que los pacientes con obesidad tienden a desarrollar enfermedades cardiovasculares, también diabetes mellitus, y todo a consecuencia de la gran ingesta calórica, de cómo el cuerpo responde a tener tantos carbohidratos, tantos lípidos, tantas grasas, proteínas. También hay muchos factores que pueden interferir en esto, como por ejemplo la genética propia de cada persona. Hay muchas personas que hacen ejercicio y muy rápido pierden peso, y no por eso significa que algo está mal, simplemente su metabolismo es muy rápido. Y otras personas, por más que necesitan y quieran hacer ejercicio, les cuesta mucho bajar de peso, porque realmente son muchísimos los factores que desencadenan esta serie de patologías. Sin embargo, conociendo nuestros efectos termogénicos y conociendo nuestro metabolismo propio, podemos ayudar a nuestro cuerpo para que sus condiciones se mantengan óptimas. Clasificación de la actividad. Mediante este sistema, el consumo metabólico en reposo se puede clasificar rápidamente según el tipo de actividad realizada, ya sea ligera, media, alta, muy alta o muy intensa. En la medida de lo posible, los ítems numéricos obtenidos representan solo el valor promedio, desde un punto de vista cuantitativo. Este método permite determinar el nivel metabólico aproximado de una determinada velocidad. Por su sencillez, es uno de los métodos más utilizados. La clasificación, hay 5 tipos de clasificación. En esto se miden por vatios sobre metros al cuadrado. Un vatio equivale a 1553 kilocalorías sobre hora. El primer metabolismo es el de reposo, que tiene 65 vatios, y un claro ejemplo es cuando estamos descansando o estamos durmiendo, cuando el metabolismo se hace más lento. El metabolismo ligero, que es el metabolismo medio de nuestro organismo, en este tenemos 100 vatios. En este se realizan actividades como donde solo estamos ocupando las manos. Un claro ejemplo podría ser cuando estamos jugando Play. El metabolismo moderado, que tiene 165 vatios. Este es cuando estamos realizando actividades que estamos ocupando las extremidades inferiores y las extremidades superiores, como la que es conducir o conducir grandes cabezales, que son grandes consumidores de energía a la hora de activar esas actividades. El metabolismo elevado es cuando estamos ocupando ya un poco más de fuerza física, y también tenemos que la velocidad de un ejercicio de correr se da entre los 5 a 7 kilómetros sobre hora. El metabolismo muy elevado, aquí se realizan grandes actividades donde estamos alcanzando el máximo potencial de nuestra fuerza. También el de nuestra velocidad entre 7 kilómetros sobre hora.
hasta nuestro máximo, que son actividades que gastan bastante energía y activan nuestro metabolismo. En esto se miden en 290 vatios. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Moreno y en esta discusión hablaré sobre las condiciones fisiológicas normales que afectan el metabolismo basal. Entre una de ellas tenemos el trabajo del corazón. Durante el proceso del individuo individual se estima el 4% del trabajo, el porcentaje de la fracción del metabolismo basal que corresponde al trabajo del corazón. Ese trabajo siendo función de la presión y la rapidez de la corriente sanguínea. Toda variación de estos dos factores afecta de una manera especial el metabolismo basal. Luego tenemos el trabajo de los músculos respiratorios, determinando en el hombre el reposo, en reposo representa el 15% de los cambios gaseosos totales. Luego tenemos los factores intrínsecos, entre ellos tenemos el peso del cuerpo, la talla y la edad. En el peso del cuerpo se ha reconocido en general que los organismos más bien constituidos desprenden mayor cantidad de calor, sin embargo, no existe ninguna relación directa ni de estrecha entre el peso total del organismo y la producción total del calor. En la talla tenemos que el individuo más grande tiene el metabolismo más elevado. En edad puede decirse que entre el nacimiento y la pubertad el aumento del metabolismo basal es de un 50%. En el adulto permanece constante del 20 a 30 años y después disminuye lentamente hasta la extrema vejez, así a los 80 es 13% inferior que a los 30. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan buen día. Este día les voy a hablar sobre las situaciones fisiológicas anormales que afectan el metabolismo basal. 0.83 grados centígrados aumenta aproximadamente el 7% del metabolismo basal. Cáncer, fallo cardíaco, problemas respiratorios, hipertiroidismo y infecciones. Una alteración metabólica ocurre cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando esto pasa, es posible que tengan demasiadas o muy pocas sustancias que su cuerpo necesita para mantener saludable. Un ejemplo es el cáncer. Tiene un metabolismo basal muy aumentado porque, como mencionábamos anteriormente, cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interrumpen este proceso, es posible que haya muchas o muy pocas sustancias en el que el cuerpo necesite mantenerse saludable. Y también tenemos el fallo cardíaco. ¿Y qué es el fallo cardíaco? Es una enfermedad arterial coronaria, siendo incompatible con la vida, provoca el fallecimiento del paciente. Situaciones fisiológicas anormales que afectan el metabolismo. Hipertiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. La afección a menudo se denomina tiroides hiperactiva. Los síntomas comunes incluyen ansiedad, dificultad para concentrarse, fatiga, deposiciones frecuentes, bocio, tiroides visiblemente agrandada, pérdida de cabello, temblor en las manos, intolerancia al calor, aumento del apetito y aumento de la sudoración. En las imágenes podemos ver la ubicación de la glándula tiroides. ¿Cómo afecta esto al metabolismo? La glándula tiroides segrega cantidades máximas de tiroxina. La tasa metabólica puede elevarse del 50 a 100% por encima del valor normal. Cuando esto se deja de secretar la hormona tiroidea, la tasa metabólica disminuye de un 40 a un 60%. Las enfermedades respiratorias también afectan el metabolismo. Los síntomas generales de las enfermedades respiratorias son tos, silbidos, extracción de pecho, secreciones, fatiga, dificultad para respirar, rinitis, estornudos y picor de nariz.
¿Cómo afectan estas el metabolismo? El metabolismo basal puede ser normal o subnormal. En los casos tóxicos con destrucciones de proteína del organismo, el metabolismo aumenta un 10%. En todos los febricitantes aumenta todavía un 10% más, o sea, un 20%.